Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Un Encuentro con la Verdad. Les saludamos desde las instalaciones de su canal Génesis Televisión en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. A través del internet también www.genesishd.tv y en su sistema de cable en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Soy su hermano y amigo Ricardo Pérez, en ausencia del titular de este programa, el pastor Gabriel Villela, a quien le enviamos un saludo donde quiera que se encuentre. Y bueno, le invitamos como siempre en cada programa que no se despegue, no le cambie, no se salga de su computadora, esté navegando con nosotros en esta programación, que hoy tenemos un tema por demás muy interesante, muy importante, que usted necesita saber. Le invitamos a que esté atento también a nuestros teléfonos que van a estar apareciendo en su pantalla, toda nuestra información, nuestros datos, para que usted tenga contacto con nosotros. En estos momentos están apareciendo los números en su pantalla. Si usted tiene alguna petición de oración, alguna necesidad, nosotros con gusto vamos a estar haciendo oración por usted. Nuestra iglesia se llama Centro Cristiano El Mesías, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en la ciudad de Brownsville, Texas, y en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. Y como cada programa, siempre nos acompañan nuestros hermanos, amigos, colaboradores en este ministerio, mi hermano Gregorio Soto, usted bendiga, y mi hermano Mario Segura, bendiga, Ricardo, hijo de nuestra hermana. Amén, hermano, discúlpame, hermano. Discúlpame, Dios te bendiga, hermano. Hijo de nuestra hermana Rosario Gutiérrez, la titular del programa El Oasis. El Oasis, que está, creo, media hora antes que nosotros, ¿verdad? Media hora antes que nosotros, la hermana Rosario Gutiérrez, en su programa El Oasis. Mario, Goyito, ¿cómo estás? Aleluya, bien, pastor. Gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saludamos también desde su programa Un Encuentro con la Verdad, en la ausencia del titular, nuestro pastor Gabriel Villela, que bendecimos su vida donde quiera que se encuentre. Regularmente, todos los días él tiene mucho trabajo como un pastor, le piden mucha oración. Pero en esta tarde aquí estamos con ustedes compartiendo palabra de Dios. Y lo invitamos a que se quede, como dijo mi hermano, lo invitamos a esta hora, hermano, para que usted nos hable por teléfono. Nosotros creemos en la oración, una oración eficaz que podemos orar. Dios no les cobra. Dios no nos cobra y nosotros tampoco cobramos por orar por usted. Amén. Y así es que llámenos por teléfono, lo invitamos también ahora para que asista, si usted no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos, Iglesia Centro Cristiano El Mesías. Hoy tenemos culto donde va a estar el pastor, nuestro pastor amigo Ricardo Pérez, hoy predicando, ¿verdad, Ricardo? En la iglesia, hoy en la calle 4, entre Terán y Juárez. 7 de la noche, Ricardo. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Si usted quiere oración, va a estar mi hermano para orar por usted. Hoy también vamos a estar predicando la palabra de Dios en la Plaza Allende, aquí cerquita, un lugar muy emblemático, Plaza de Oración, antes Plaza Allende, así paga nuestra presidenta municipal, la bautizó así también. Y también todos los jueves también predicando la palabra de Dios con el pastor Fabián Rangel, aquí cerquita, Oasis de Salvación. Bendecimos la vida del pastor, donde también estamos colaborando, sirviendo, y también los domingos en el Centro Cristiano del Mesías, allá en el Valle Escondido, en la ciudad de Brownsville, Texas, también en Monterrey, Nuevo León, donde está el pastor Ricardo, Apodaca, Nuevo León. Todos los domingos, si usted tiene por allá un familiar, los sábados también, que háblenos por teléfono para podernos contactarnos, para que lleve usted a algún enfermo que usted tenga, que no le encuentran solución para su vida. Hemos visto milagros como Dios sigue trabajando, hermano. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. No importa la situación donde estés, ¿verdad? Ayer hablaba yo con una miembro de la iglesia y decía, Goyito, no encontramos, no hay solución para mi hijo, fíjate que sigue batallando con problemas de alcoholismo, de drogadicción, de alcohol, ya la llevo a un centro de rehabilitación, sale y no hallamos, necesita una oración para orar en el nombre de Jesús. Nosotros no lo hacemos, porque la honra y la gloria, hermano, no es para nosotros, es para nuestro Señor Jesucristo, porque Él no la comparte con nadie, y podemos orar. Amén, Ricardo. Amén. Y también no olvidando a nuestra pastora, Lupita Villela. Ella va a estar el día de hoy en la iglesia de Fraccionamiento Valle Escondido, Arroyo Grande, y Camino del Carmen número 92, Fraccionamiento Valle Escondido. Va a estar nuestra pastora.
Lupita Villela, una mujer también muy poderosa, una persona que Dios la usa mucho en el área de liberación, de sanidad. O sea, tenemos, y digo tenemos porque somos parte de la misma visión del pastor Villela, ¿verdad? Muchas iglesias se están estableciendo, iglesias en todo Matamoros, se están llegando a puntos estratégicos en la ciudad de Matamoros donde hay mucha necesidad. Hasta esos lugares se está llevando la palabra de Dios. Y también, como decía mi hermano Ricardo, en la ciudad de Apodaca, Nuevo León, él ya tiene una labor ya de varios años, yendo y viniendo allá a Apodaca, Nuevo León, también, ¿verdad? Para la gente que tiene familiares por el área de Monterrey, Cadereyta, todos esos lugares cercanos, bueno, para que pues los invite a que vayan a visitar la iglesia. En esos tiempos se ve mucho lo que son las ataduras, las posesiones, Goyito, Ricardo, amén. Posesiones demoníacas, maldiciones, que pues a veces en algunas iglesias no se les enseña, ¿verdad?, sobre las maldiciones generacionales, sobre las maldiciones de los antepasados, ¿verdad? Así es. Y nosotros, por la enseñanza del pastor Villela, ¿verdad?, y también de nuestro hermano Ricardo Pérez, hemos aprendido a romper todo ese tipo. Amén. Y hemos aprendido primeramente a identificar las áreas de donde vienen las maldiciones, o las áreas donde se necesita la liberación, que ese es el tema, ¿verdad?, que vamos a llevar hoy, que es muy importante que la gente sepa, Goyito, Ricardo, ¿verdad?, a identificar esas áreas donde se necesita la liberación, porque a veces pensamos, y yo platicaba ayer, Ricardo, con una hermana y me decía, es que a mí hace muchos años me hicieron oración y ya han orado por mí y me han bendecido y me han consagrado, pero bendecir, consagrar es algo muy diferente a liberar. Y nosotros traemos esa enseñanza el día de hoy, ¿verdad? A identificar las áreas. Muchas veces, por lo que tú dices, venimos acarreando. Yo recuerdo, yo en lo especial, mi familia, todo, por parte de mi papá, mucho adulterio, mucha alcoholismo. Y por ahí dicen, hay un dicho de tal palo, tal astilla, hijo de tigre, pintito. Y yo decía, no, pues tienes que ser soto, un soto. Es así, te tienes que sentir orgulloso, pero la gloria del Señor, porque Cristo vino a nuestra vida y yo, en el nombre de Jesús, rompimos esa maldición. ¿Y qué quiere decir? Que ahora lo que uno hagan adelante, nuestros hijos, nuestros descendientes, hasta 1000 generaciones, dice la palabra de Dios, seremos bendecidos. ¿Comenzamos, Richard? Pues comenzamos. Como decía Mario, el tema de hoy, vamos a hablar de 8 áreas en la vida del ser humano que necesitan liberación. Hay muchas personas, hablando precisamente de los cristianos, que estamos batallando mucho en esas áreas y no sabemos, ignoramos, pensamos que es normal, pensamos que es parte de nuestra vida cotidiana, pero no, hay un trasfondo, hay una raíz en la cual nosotros tenemos que fijarnos y pedirle a Dios que nos haga libres precisamente en esas áreas. Y una de las primeras áreas que vamos a estar viendo hoy es el área cuando la persona tiene problemas mentales y emocionales. Hay mucho cristiano que tiene problemas mentales, y no estoy diciendo que no estoy hablando de enfermedades mentales, estoy hablando de problemas mentales, o sea, problemas con la mente, cristiano mal pensado, cristiano negativo, muchas formas en las que puede usar su mente de una forma negativa. Problemas mentales y emocionales. Todo este tipo de problemas son perturbaciones u opresiones que vienen del enemigo, que el mismo Satanás utiliza dardos contra tu mente. Por eso, cuando la Biblia habla en Efesios capítulo 6 de la armadura de Dios, habla del yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, espiritualmente hablando, que te pones en tu cabeza. En tu cabeza están tus pensamientos, tu mente. Hay que protegernos de los dardos del diablo, porque todos los días el enemigo te está lanzando dardos negativos a la mente. La mayor de las batallas espirituales se libra en la mente. Entonces, si usted tiene un problema emocional y mental, es un área en la que usted está batallando, usted necesita pedir liberación. Son perturbaciones, Mario, Goyito, que persisten en la mente y en las emociones. Y hay algunos ejemplos aquí que vamos a estar viendo. Por ejemplo, el resentimiento. Hay mucha gente que trae resentimiento por alguna ofensa, por alguna acción que
que hicieron en su contra. Hay un resentimiento guardado ahí, que aparentemente es algo insignificante, ¿verdad? Pero que con el paso del tiempo se va fortaleciendo, se va agrandando. Entre más se alimenta, ese resentimiento se va haciendo muy fuerte. Yo siempre lo explico de esta manera. Un resentimiento es como una liga. Todos conocemos las ligas. Unas ligas son unos elásticos chiquitos que con mucha facilidad, si tú lo estiras, se rompe, ¿verdad? Lo rompes. Así es un resentimiento pequeño, ¿sí? Es como una liga que con un jalón lo rompes. Pero si no atiendes ese resentimiento y el resentimiento se sigue alimentando, esa liga se vuelve un lazo. El lazo es más fuerte que la liga. Vamos a poner de ejemplo el lazo que usan las personas para tender ropa, que es de nylon. Con lazos de nylon, que muy difícilmente a la primera estirada lo vas a romper, ¿verdad? Pero usando un poco más de fuerza, a lo mejor 1, 2, 3 personas, si lo estiran, yo creo que también van a batallar, porque es nylon, es un material más fuerte, pero a lo mejor usando bastante fuerza física lo pueden romper. Eso es un lazo, ¿verdad? Pero otra vez, si ese lazo no se atiende, ese resentimiento se sigue alimentando, ese lazo se vuelve una cadena. Más fuerte. Y todavía. Las cadenas son más fuertes. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que usted entienda lo que acarrea guardar un resentimiento en nuestro corazón. Ese resentimiento, entre más se va alimentando, se vuelve un enojo, un odio. Y podemos ver ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, está el caso de ahí en Génesis capítulo 4. No sé si quieren ir conmigo a la Biblia. Génesis capítulo 4, en la historia de Caín y Abel. Dice Génesis 4, del versículo 1 en adelante. Dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, fíjate, dice, y aconteció andando el tiempo, o sea, ya había pasado tiempo, sí, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Nota, dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Eso habla de que Dios, hay ofrendas que Él acepta. Muchas veces nosotros le presentamos ofrenda de Dios y no solamente estoy hablando de dinero. Hablo de ofrendas de tiempo, ofrenda de servicio, ofrenda de disposición. Hay ofrendas que Dios acepta y hay ofrendas que Dios no acepta. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice que cuando Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, dice, se ensañó Caín en gran manera. O sea, se enojó. Sí. Y decayó su semblante. O sea, se enojó y se entristeció. Amén. Ahí empieza un problema emocional. Ese es un área en la que estamos hablando ahorita. Esa acción le provocó a Caín que se enojara y se entristeciera. Y Dios le pregunta, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te entristeces? Así es. Y fíjate lo que le dice Dios: si bien hicieres, no serás enaltecido. Jehová sabía que Caín tenía problemas emocionales y mentales, ¿sí? Dios lo sabía. Por eso Dios le dice: si bien hicieres, si hicieres las cosas correctamente, si no anduvieras tú con tus cosas de resentimientos, de corajes, como muchas personas, Mario, ahorita hay muchas personas, y me estoy enfocando en los cristianos, porque en el mundo, pues tú sabes que... Sí, eso ya es muy común. Estamos hablando del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios son cosas que no deben de existir. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar, sobre todo en esas áreas, limpios, purificados, santificados. Pero a veces por la ignorancia, porque no se nos habla de esto,
Decía, pues esto no es normal. Y yo, como decías tú ahorita, no, yo soy Soto y todos los Sotos somos así. Y no, yo también decía eso, no, hombre, que los Pérez y los que tenía la familia fama de que como mi abuela era teniente coronel y era duro y de mal carácter, sí, igualito. Mi papá igual y todo el mundo igual. Entonces para nosotros es algo normal. Sí, pero no, eso habla de que hay un problema emocional. ¿Sí? Dios le dice a Caín, haz bien, o sea, estás actuando mal, hay resentimiento en tu corazón, hay problemas, tienes problemas emocionales que tienes que atender. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y lo dice, y si no hicieres bien, fíjate lo que dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, es tu decisión. Sí. Es tu decisión sacar ese resentimiento, ese coraje, o es tu decisión seguir con él. O sea, Dios lo confrontó con la realidad, así como nosotros estamos confrontando a la gente con esto que estamos compartiendo. Tienes dos opciones, o te alineas o sacas eso que tú traes en tu corazón, o atenta a las consecuencias, porque cuando tú le estás abriendo la puerta a ese pecado, hay consecuencias. Dios le dijo, el pecado está a la puerta, ¿sí? O sea, arréglate, Caín. A mí me enseñaron, cuando yo iniciaba en los años de evangélico, cuando hablaban de Caín, me decía, a mí me enseñaron que la ofrenda Dios no la había aceptado, porque era ofrenda de tierra, no ofrenda de animales. ¿Sí? Esa fue siempre mi creencia, porque eso fue lo que me enseñaron siempre. Y no es así. Dios no aceptó la ofrenda no porque fuera fruto de la tierra. Dios no aceptó la ofrenda por el corazón que tenía Caín. Eso habla de que nosotros como cristianos, seas ministro, seas pastor, seas parte de la congregación, seas lo que seas, si tú le presentas ofrenda a Dios, otra vez, en servicio, en dinero, en disposición, en trabajo, en lo que tú quieras, pero traes ese tipo de cosas en tu corazón, resentimientos, andas mal de tu mente y de tus emociones, de nada va a ser. Dios no va a aceptar esa ofrenda. De hecho, la Biblia habla en las cartas del apóstol Juan, que dice, antes de que presentes ofrenda, antes de que vengas y presentes lo que sea delante de mí, primero vaya y arréglese con su hermano. De nada le sirve a usted que cante, que predique, que enseñe, de nada le sirve. Yo no voy a aceptar nada de eso. Aleluya. Dios puso en una situación a Caín en la que elige, o sigues con eso o atenta a las consecuencias. ¿Qué hizo Caín? Amén. Fíjese lo que dijo Caín. Amén. Verso 8. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué dice? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Santo, el primer homicidio. Estás hablando de un asesinato entre dos hermanos. ¿Qué te imaginas tú, Mario, que había en el corazón de Caín para que se le ocurriera hacer ese acto de matar a su propio hermano? O sea, ¿qué crees que habría? Era demasiado odio. Demasiado odio. Odio, resentimiento. Envidia, como dice Goyito. Pues había tantas cosas, ¿verdad? Que es lo que lo... Envidia, odio, resentimiento, coraje. Rencor, coraje, celo. Todo eso fue lo que probablemente traía en su corazón. En su corazón, ¿verdad? Por eso decidió actuar de esa manera. Entonces, pues... ¿Y habrá cristianos así, Mario? Son consecuencias. Bueno, la Biblia no data de cómo eran sus padres con ellos, ¿verdad? Porque no habla si a lo mejor había algún tipo de favoritismo de uno sobre otro. Entonces, ahorita en este tiempo nosotros sí podemos ver ese tipo de cuestiones, el por qué a veces nuestros hijos actúan de una forma, uno diferente del otro. Entonces tenemos que ver todos los trasfondos, o sea, irnos, como decíamos el programa pasado, no nada más ver los problemas por encima, sino meternos irnos hasta el inicio del problema, tratar de llegar hasta el inicio del problema y darnos cuenta el por qué, como dices tú, a ti te enseñaban que era porque la ofrenda era de tierra, pero nosotros podemos ver que había demasiado odio. Entonces no sabemos si desde el principio
ellos hicieron alguna diferencia, porque ya para ese tiempo ya Adán y Eva ya conocían el pecado. Sí. Entonces, para ese tiempo ellos ya estarían experimentando un sinfín de sentimientos en su cuerpo, en sus emociones, que probablemente en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, ellos hacían diferencia de Caín y de Abel. ¿Verdad? No está registrado, esos son meros opiniones que uno puede tener, pero hay que ver el por qué también, o sea, por qué él reaccionó, o sea, porque para una ofrenda... ¿Cuál fue la raíz de por qué Caín traía tanto coraje, exacto, tanto odio? Es evidente que sus padres, Adán y Eva, le inculcaron tal vez el temor a Dios, cómo ser agradecidos con Dios, porque aquí vemos que ellos presentaban ofrenda ante Dios. Eso me imagino que se los enseñaron sus padres. Claro. Pero a veces, como dices tú, no le enseñas a tus hijos principios, cosas relacionadas con el sentido común. A lo mejor porque no sabes, porque uno no nace sabiendo ser padre ni ser madre, ¿verdad? Y papá y mamá cometen muchos errores y repercute en los hijos. Ahorita que mencionaba Mario acerca del favoritismo de los hijos, hay un caso en la Biblia de Rebeca. Rebeca e Isaac eran padres de Jacob y Esaú. Y dice la Biblia que ellos tenían favoritismo por sus hijos. Y ahí hay otro caso donde dice la Biblia que Esaú se amargó tanto por causa de Jacob que lo llegó a odiar. Dijo Esaú, cuando mi papá se muera, cuando Isaac se muera y me encuentre yo a Jacob, yo lo voy a matar. Eso fue un error de los padres, porque Rebeca tenía favoritismo por Jacob, ¿sí? Y Isaac tenía favoritismo por Esaú, y eso ocasionó conflicto en los hijos, ¿sí? Dice la Biblia que Jacob le robó la bendición del primogénito de Esaú, y eso amargó a Esaú, pero fue una consecuencia del mismo. Amén. Él cometió ese error por venderle la primogenitura por un plato de lentejas, pero eso ocasionó problemas emocionales, resentimientos, odio, coraje. Gracias a Dios vemos en la Biblia que cuando se encontraron, se rompió esa cadena de odio, de amargura, de rencor, se abrazaron entre hermanos y fueron libres. ¿Sí? En esa área, en el área emocional y mental, ellos fueron libres. Y es lo que necesitamos hoy. Nosotros como cristianos debemos de buscar esa libertad. Si alguien nos ofendió, si alguien nos lastimó, si alguien nos dijo algo y ahí está el resentimiento clavado, y pasa el tiempo y decimos, yo no puedo ver a esa persona, no la trago, no la puedo ver ni en pintura, y lo ves todos los días en la iglesia, y haces como que sirves a Dios, pero traes clavado ese resentimiento. Déjame decirle que de nada sirve lo que esté haciendo en la iglesia. Amén. De nada sirve lo que le esté presentando a Dios, porque usted está actuando igual que este hombre llamado Caín. Amén. Dios no está viendo con agrado su servicio ni todo lo que usted le está presentando. Y Dios le dice lo mismo en esta hora, lo mismo que le dijo a Caín: haz el bien y vas a ser honrado. Si haces el mal, el pecado está a la puerta. Y vemos que Caín no le hizo caso a Dios, le valió. ¿Por qué? Porque después de que Dios le dijo eso, él salió con su hermano y lo mató. Santo. Y seguimos viendo la actitud de Caín en el verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. Fíjate cómo respondió, Mario. La actitud. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Padre Santo. Es una falta de respeto a Dios. O sea, a mí, como diciendo, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Acaso soy la nana de mi hermano o qué? Sí. Eso habla de su forma de hablar, reflejaba ese mismo rencor. Él seguía con su odio. Él seguía con su... Ahí le valió Dios, ahí le valió todo, y no le importó. Él seguía con esa actitud. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, y vamos a hacer énfasis en esto, lo que dice Dios: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé.
y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Aquí vemos otra vez la misma actitud. En lugar de decir, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, la regué, mira, no lo vuelvo a hacer. No, él siguió. Él siguió. Él dijo, no, pues ya me va a ir bien mal. Aquí encontramos otra cosa. Cuando una persona está batallando con problemas emocionales y mentales, si no arreglas esa área en tu vida emocional y mental, estás acarreando una maldición. Claro. Caín acarreó una maldición, le fue mal, dice que ya la tierra ya no le daba fruto. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy? Batallas para conseguir trabajo, sí es. Te va mal en las finanzas, te va mal, te la pasas enfermo, porque el resentimiento, cuando hay problemas en el área emocional, eso acarrea enfermedades físicas. Amén. El cáncer es una enfermedad que la raíz de la enfermedad del cáncer es por problemas emocionales, igual que la diabetes. Son enfermedades que son ocasionadas por problemas emocionales. Amén. La colitis, la gastritis, los problemas de la... Cuando, no sé si ustedes han escuchado alguna vez cuando la gente dice, no te enojes tanto porque se te va a derramar la bilis. Sí. Amén. Y es cierto, o sea, el ser iracundo, el ser enojón, de mecha cortita. Sí, te produce enfermedad. Entonces, yo creo que usted tiene que enfocarse, si usted va a una iglesia o tal vez necesita ayuda, necesita un consejo y quiere oración, nosotros le podemos ayudar, comuníquese con nosotros, nosotros lo vamos a guiar, lo vamos a dirigir para que usted sea libre en esa área. Aleluya. Las emociones, resentimientos. Amén. Estamos hablando de las áreas que necesitan liberación. Amén. Así es, para que nos hablen por teléfono. Sí. Yo recuerdo Mario, Ricardo, que me decía el pastor Villela, algo que aprendí, me dice, Goyito, ¿de qué te sirve ser el mejor predicador? El mejor que diriges el culto, que cantas, que adoras, si te comes a mordidas a tu hermano. Amén. Así entonces, y quebrantamos uno de los grandes mandamientos que Jesús dejó. Dijo, amarás a tu Dios, pero también que dijo, amarás a tu prójimo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si a Dios nunca lo hemos visto? Y al que ves, no lo amas. Y como tú dices, yo he visto en el pueblo de Dios, yo recuerdo hace mucho una hermana, que no quiero decir el nombre, que después del tiempo yo supe sí, dilo, hombre. que ¿cómo se llama? Que no le hablaba a su madre. ¿Cómo? Digo, sí. ¿Cómo? Digo, después de mucho tiempo, ella se sentaba en un lugar y la mamá... A su propia madre. A su propia madre. Y lo vemos en el pueblo de Dios, como así tú dices. Es. Porque él dirige, porque él toca, porque el pastor le habla más a él, o porque esto, y hay un problema, ¿verdad? Ahí esa persona necesita, ¿cómo se llama? Esa área. ¿Cómo puedes llevar una congregación? ¿Cómo puedes, verdad? Como un ciego, dice la Escritura, quiere guiar a otro ciego. Que dice, ambos caerán. Esta persona tiene algún problema. Debes de guardar tu corazón. ¿Qué había en el corazón de Caín? Pues había odio, lo que dijimos, cuántas cosas. ¿Y qué dice la Escritura? Que del corazón, guarda tu corazón, porque de tu corazón emana la vida. Porque de tu corazón sale que los homicidios, los adulterios, los pleitos, ¿verdad? Tal vez tú sigues yendo a la iglesia, pero no has nacido de nuevo, ¿verdad? Porque dice que el nuevo nacimiento ya eres una nueva criatura. Amén. Amén. Así es. Antes yo recuerdo que antes era una persona amargada, frustrada por la vida como me había tratado. Pero ahora no soy una persona amargada. Ahora tengo el gozo, dice la Escritura, el gozo de mi salvación, que solamente Dios, solamente el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Fuiste libre de esa amargura. Fui libre de esa. Odiaba, en lo especial, odiaba a mi padre. Yo buscaba un culpable, ¿verdad? No, pues por todo lo que me va es por mi padre, porque me le echaba la culpa y odiaba. Había un odio. Y yo decía, y lo he testificado aquí, y yo decía, donde vea a mi padre, lo voy a matar, ¿verdad? Había un odio en mi corazón. Tomaba, me alcoholizaba, me drogaba, porque le echaba todo lo que iba mal. Yo decía, era mi padre porque nos había dejado, porque me había abandonado. Dijo, donde lo vea, yo decía, donde te vea en la calle, en un encontrón, por aquí te vas a ir. Cuando vino Cristo a mi vida, a mi corazón, y lo digo abiertamente, porque hay muchas personas, hermano, que están así, que viven con esa a raíz de amargura, que necesitas oración, ¿verdad? Que necesitas liberación. ¿Qué es lo que te tiene agarrados? Algo.
Sí. Algo que tenía agarrado. Y cuando vino Cristo a mi vida, lo pude perdonar. Amén, gloria al Señor. Y ahí le compartí la palabra de Dios y fue salvo, murió a los poquitos meses, pero con Cristo en su corazón. Amén. Amén. Seguimos, Richard. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo, creo que es el versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 14. No sé si lo tengas, Mario, Goyito, que lo puedas compartir. Mario, ¿lo tienes? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre, el Padre celestial. Aleluya. ¿Qué más? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Falta de perdón. Falta de perdón. Nos enseñaron que nada más había un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquí encontramos otro. Así es. La falta de perdón hace que usted no sea perdonado por Dios. Si usted no perdona, Dios no lo perdona a usted. Por eso decía, de nada sirve que estemos ahí con las manos levantadas, cantando, ministrando, predicando, orando, llenos de resentimiento, de rencores, y estamos orando y le dice, Señor Padre, perdón. Dios ni nos pela. Sí nos escucha, pero no nos pela. Dios está esperando que vayamos y nos pongamos a cuenta. La falta de perdón, déjeme decir algo muy, muy fuerte, muy duro, y lo tienen que saber, la falta de perdón te manda al infierno. Santo. Así es. Ahí lo acabo de leer, Mario. Si no perdonas, el Padre no te perdona. Hay otro pasaje en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Esto va para todas aquellas personas que están enfermas del alma, que están enfermas físicamente. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese, todo lo que encontramos en este pasaje. Usted tiene que confesar. ¿Qué es confesar? Es hablar. Yo le digo a la gente cuando oro en esta área por ellos, dije, desahógese, saque todo lo que trae. Y déjame decirte que cuando la gente empieza a sacar todo lo que trae, hasta llora, se quebranta, y a veces lo dice con dolor, a veces uno lo dice gritando con coraje, porque es tanta la rabia, el odio que siente. Donde se rompen. Donde se están rompiendo esas cadenas, esas ataduras, y la gente es libre. O sea, confiesa. Si está la persona ahí enfrente, si sabes que yo te perdono, fulano de tal, por esto y por esto y por esto. Y si la persona ya murió, porque a veces te dicen, pastor, y si la persona ya no está, ya murió, pues no importa, suéltelo. Estás cargando al muertito, ya suéltelo y yo te perdono. Yo no sé si estás en el cielo o en el infierno, pero yo te perdono. Había una ancianita a la que yo iba a visitar ahí en la colonia San Francisco, tenía 80 años, su esposo tenía 30 años de muerto y ella no lo podía perdonar. Wow. Pero ella estaba enferma de depresión, de diabetes, problemas en los huesos. Era un hospital ambulante. Era una mujer con mucho dinero, pero todo su dinero se le estaba yendo en medicinas. Ella gastaba de medicinas $1,000 por semana. $1,000 por semana. Entonces hablando de $4,000 al mes. Pero todo su dinero se le estaba yendo ahí. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ella tenía resentimientos guardados, odios, corajes hacia su esposo, que ya había muerto más de 30 años. Y no podía perdonar, se le ministró, se oró. Fíjate lo que dice Santiago. Todo hacía menos eso, decía. Menos eso. Fíjate lo que dice Santiago, dice, la oración eficaz. Para hacer liberación, Mario, no lo puedes hacer con una simple oración. No. Hay gente que piensa, como un hermano que llegó ahí al centro, me dijo, pastor, me dijeron que aquí hacían liberación. Dije, sí, oiga, ¿no me puede hacer una oración de liberación? Digo, sí, ¿cómo no? Ahorita que termino el servicio hago una oración. Y lo que pasa es que en 15 minutos entro al trabajo, ¿no me la puede hacer ahorita? O sea, pensaba que la oración de liberación era una oración de 15 minutos y ya, vámonos, bye bye. No, es un proceso. La oración de liberación es un proceso. Por eso dice aquí, la oración eficaz. ¿Qué es la oración eficaz? La oración correcta, la oración certera. Dice, la oración eficaz del justo, o sea, del cristiano, puede mucho, tiene mucho poder. Tiene que ser la oración correcta. Por eso nosotros estamos compartiendo estos temas para que usted sepa que se tiene que ir a la raíz del problema,
¿por qué usted está así? ¿Por qué usted trae ese resentimiento? ¿Por qué trae ese coraje, ese odio? Aleluya. ¿Por qué estás enfermo físicamente? La raíz de esa enfermedad. Bueno, ahí está. Ahí está la respuesta. Es por ese problema que usted tiene en su mente y en sus emociones. Y dimos el ejemplo de Caín, que acarreó maldición porque él no quiso. Oye, Richard, ¿y qué pasó con la señora esta que me de la viejita? Fíjate que se batalló mucho para que ella perdonara. No quería. No quería. De hecho, uno le ayudaba. A ver, diga conmigo, yo perdono. Y yo, diga conmigo, yo perdono. Y yo no decía. No sé, ahorita lo que estamos hablando, lo mismo es que mire, hermano, si no perdona esto y esto. Claro. Yo creo que le dio miedo cuando le dije, se va a ir al infierno. Y ya le queda poquito para que se vaya. Y bueno, no le dije eso, ¿verdad? Pero ya era una anciana de 80 y tantos años. Que mire, hermana. Y hasta que se doblegó ante Dios. Y cuando dijo, yo perdono, traía cosas hasta contra su mamá. Cuando dijo, yo perdono a mi esposo, que se quebrante y que empiece, y un grito lastimero, un llanto lastimero. Y ahí empezó a perdonar hasta a sus hijos. La verdad. Cuando sucedió eso, en esos mismos días, en esa misma semana, oye, que vienen sus hijos que nunca la visitaban, empezaron a visitarla, empezaron a verla. Gloria a Dios. Se la llevaron a Guadalajara a vivir con ellos. La mujer, y aparte que Dios la sanó de sus enfermedades. Yo no sé si ella todavía vive, porque ella tiene bastantizos años. Esperemos en Dios que sí, si no, lo más seguro es que si ya se murió, ella se fue con Cristo. Aleluya. Ella fue libre de esos resentimientos y de esos corajes. Mario, ¿tienes algo que agregar? Amén. Sí, no, pues importante el área esta que estamos tocando, Ricardo, de la mente, donde recibimos la mayoría de los ataques. El cristiano recibe los ataques en la mente, porque somos muy, bueno, algunas personas aún son muy débiles, ¿verdad? Y empiezan la duda, empiezan a alejarse. Es por eso que ese es un área muy, muy importante que nosotros tenemos que tocar, que abarcar cuando se hace una liberación. Y que la gente entienda, ¿verdad?, de que son puntos, estratégicos que trae este manual, que es un manual de liberación, ¿verdad?, para poder ayudar a la gente a crecer. Porque si tú te cierras, Ricardo, güeyito, en tus enseñanzas, en tus ideas, o sea, a veces nunca creces, te quedas en el mismo lugar porque piensas que estás bien, porque inclusive yo he escuchado gente que dice, es que esto que me está pasando es de Dios. Es mi cruz. Es mi cruz, o sea, así tengo que vivir. No. Y son problemas que no están en el cuerpo, son problemas que están en la mente, la forma de pensar de la gente. Ricardo, fortalezas que se levantan. La forma de pensar, la forma en la que te expresas, todos esos son puntos que la gente debe entender que son muy importantes, muy importantes. Y como les decía al principio del programa, no es lo mismo, Ricardo, una oración de bendición a una oración de liberación. Es importante que la gente entienda que en este tiempo es importante que se acerquen a un lugar donde hagan liberación. Yo he escuchado gente, Ricardo, que inclusive ahora que estuve por la ciudad de Monterrey, unos familiares míos que me hablaban, me decían, fui de visita y me invitaron a quedarme a dormir en su casa, y uno de mis familiares me decía, no hombre, si en la noche oyes ruidos, no te asustes. O sea, me dice, no te asustes. Y yo, no, si yo no me asusto. Si usted viera lo que nosotros hemos visto, el que se asustara sería usted. Dijo, es que es un duende el que anda ahí. Dijo, pero yo, fíjate hasta dónde llegó, y vaya, es un familiar, hasta dónde llega la mentalidad de él, que le dijo, yo ya hablé con él y le dije, si no te portas bien, te voy a echar fuera de mi casa. Pero si te portas bien, voy a permitir que te quedes. Fíjate la mentalidad. O sea, se acostumbran a eso. Vivir con ese espíritu en tu casa, diciéndole, si te portas mal, o sea, si te portas mal, te vas. Si andas asustando a la gente, te voy a echar fuera. O sea, esas áreas, Ricardo, el pensamiento, las ideas que uno trae, es un área muy importante para atacar. Amén. Porque por ahí mucha gente está fallando. Hablando de cristianos y de no cristianos. Y paras tu bendición. Sí, y eso es lo malo, que te acostumbras a vivir así. Y bien lo dijo Mario, la gente dice, es que así me tocó vivir, esa es la cruz que Dios me puso. No es cierto. Aleluya. Dice 3 de Juan capítulo 1 verso 2, que el deseo de Dios es que usted sea prosperado en todas las cosas, número 1. Cuando dicen todas las cosas se refiere a todo, material, todo. Dios quiere que usted esté bien, sí, materialmente, económicamente y todo. Y dice, y que tenga salud. Dios quiere que esté sano, Dios no quiere que esté enfermo.
Y también dice, y quiero que sea prosperada tu alma. En el alma está compuesta de pensamientos, de emociones y de voluntad. Dios quiere que usted esté bien en sus pensamientos, que usted esté sano en sus emociones y que usted esté sano en su voluntad. Fíjate todo el deseo de Dios. Dios quiere que usted esté sano en sus finanzas, en todo lo que depende de cosas materiales. Dios quiere que esté sano físicamente y Dios quiere que esté sano del alma. ¿Ya imagino a Dios? Entonces, ¿para qué murió en la cruz por nosotros? Ahora, estamos conscientes de que de repente Dios te envía pruebas, situaciones para probar tu fe, pero eso no significa que vas a vivir toda la vida así, ¿verdad? Que toda la vida vas a estar enfermo, que toda la vida vas a estar batallando. No, tenemos que aprender a discernir y a distinguir el porqué de las cosas. Si Dios me está haciendo pasar por esto porque estoy en prueba o porque verdaderamente estoy pasando una situación por mis propios actos de estar guardando corajes y resentimientos. Hay otra cosa que en la cual el cristiano batalla mucho, es en la ira. Ira incontrolable. Hay dos tipos de ira. Hay una ira que se llama la ira implosiva. La ira implosiva es de las que dices, que siempre ves a Goyito, que nunca se enoja, Mario, nunca. Y ahí lo ves risueño y bien contento y a todo el mundo saluda y lo ves. Y dice, bueno, Goyito nunca se enojará. Pero cuando se enoja, aguas. Es una ira implosiva, esa ira que no se ve, que de repente explotas, pero explotas. Se llama ira implosiva. Y la ira explosiva es aquel que se enoja por todo. Cualquier cosita. Que si pones esta taza aquí, que si pasa una mosca, que si Israel está pasando a cada rato por aquí, que si Israel está diciendo muévelas a tal cámara y vete a esta cámara, a la otra cámara, o te molesta la luz, te molesta el ruido, te molesta todo. Iracundo. Ahora, hay un enojo, el ser humano tiene un enojo natural, ¿sí? O sea, si tenemos derecho a enojarnos por ciertas situaciones, como Jesús se enojó, y justamente se enojó, igual nosotros tenemos ese derecho de enojarnos, pero la Biblia dice que no abusemos de ese enojo, dice, airaos, pero no pequéis, o sea, no rebasen los límites, tenemos un límite para enojarnos. También dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo, no debe de permitir otra vez que ese enojo crezca, se mantenga, se fortalezca, porque se puede volver una ira incontrolable, o una ira implosiva, o una ira explosiva. Hay un ejemplo en la Biblia de esto. Hay un hombre llamado Moisés, que en la Biblia lo describe como un hombre con mucha mansedumbre. El hombre más manso sobre la tierra. Pero cuando se enojó, eso le costó. Cuando se enojó, dice la Biblia que cuando Moisés se enojó, Dios le había dicho, háblale a la roca. Él golpeó la roca. Estaba tan enojado por un arranque de ira, fíjate Mario, por un arranque de ira, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Hasta Dios le dijo, ya basta. Pero es que, Señor, ya basta. Nada más de lejos la va a ver, para que se le quite, por enojón. Wow. A Moisés. Y por algo que ni siquiera hacía. Exacto, o sea, para que veas cómo es Dios. O sea, Dios cuando te dice las cosas es por algo. ¿Sí? Moisés, dice que mucho se le da, mucho se le demanda. Moisés tuvo unas experiencias extraordinarias con Dios. Es el único que le ha conocido la espalda a Dios. Es el único que ha hablado cara a cara con Dios. Vio la gloria de Dios. Y luego para que se pusiera con esos moños. O sea, con justa razón Dios dijo, ¿sabes qué? No vas a entrar. Vas a ver la tierra de lejos. Por un arranque de ira, Mario. Y se lo cumplió. ¿Sí? Dios le dijo, háblale a la roca. Él la golpeó. Enojado. A lo mejor, ok, puedes decir, el pueblo lo sacó de quicio. Yo oí un predicador hace tiempo y se me quedó muy presente esa palabra. Precisamente fue en una reunión que organizó Génesis, en un desayuno. Oí a ese predicador que dijo, es más importante la visión que el pueblo. Moisés le puso más atención al pueblo que a la visión. Perdió la visión. Perdió la visión porque no entró. Se enfrascó en el pueblo. Y es que el pueblo por todo se quejaba y se enfrascó tanto en el pueblo que dejó que eso influenciara en él a grado tal de que se molestara. No pudo tener ese dominio, ese control de sí. Y no le importó lo que Dios le mandó.
No le importó. Se enojó y golpeó la roca y le valió y se llevó a varios entre los pies. Pero ahí vemos cómo Dios es muy, ¿cómo te diré? Muy justo, muy recto. Y vemos que a Dios se le tiene que obedecer al pie de la letra. Amén. Porque por una cosita nada más, echamos a perder todo. Y vaya que no era algo nuevo para Moisés, porque ya otras veces había pasado por las mismas circunstancias, como cuando se encontraron a la orilla del mar y atrás de ellos venía Faraón. O sea, estaba la gente pensando en todo, y en ese momento Moisés mantuvo la calma. Dijo, ¿para qué se preocupan? Dijo, no se preocupen. Dijo, mejor vean lo que Dios va a hacer. O sea, en ese momento él todavía tenía la visión puesta en Dios. O sea, no era algo nuevo. Ese momento que Moisés pasó no era algo nuevo. O sea, ya lo había pasado varias veces y había estado bien hasta ese preciso momento cuando dijo, ¿hasta cuándo lo voy a hacer? Dijo, no. y eso nos ayuda, Ricardo. Ese pasaje nos ayuda para que nosotros nos demos cuenta que no es lo que nosotros hacemos. O sea, no podemos cansarnos de orar porque no lo hacemos. No podemos cansarnos de hacer liberación porque la liberación no lo hacemos nosotros. O sea, eso es lo que hace Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a pararnos y declarar, hablar en el nombre de Jesús. Y vaya, importante es una preparación, ¿verdad? Lo importante es saber ese tipo de trabajo que es la liberación espiritual, porque no es fácil. Se oye tan fácil, y yo sé que mis hermanos, algunos de los que están oyendo en este momento, Ricardo, se van a imaginar que es tan fácil una liberación en nuestra mente, en nuestra ira. Pero es un proceso, es algo que como nos ha enseñado el pastor Villela, como nos has enseñado tú, Ricardo, es someterte a Dios. No es una hora, no es un mes, son años de estarte sometiendo a Dios, son años de estar aprendiendo de Dios, son años, Ricardo, que tienes que hacer tu ego a un lado, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando estás haciendo una liberación, puede llegar un momento en que puedes sentirte muy importante el ver lo que Dios está haciendo. Pero Dios te tiene que preparar de una manera como lo ha hecho contigo, con el pastor Villela, ¿verdad? Con la pastora Lupita. Es un proceso en el que tienes que ir, tu misma persona la tienes que ir haciendo menos. Entre más te das cuenta de que tú no eres necesario, más crece el poder de Dios en ti. Claro. Porque lo mismo lo pudiera hacer con otra persona, pero tienes que prepararte, mentalmente prepararte. Es por eso que muchas personas no han llegado a ese nivel, porque no estamos preparados, ¿verdad? Mentalmente, como para llegar a un nivel tan grande de liberación. Porque ¿qué va a pasar cuando hagas una liberación, cuando veas que los demonios se salen? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Amén. Entonces es un proceso, ¿verdad? Y por eso estamos en este programa aquí, y por eso están los cursos que tú estás dando en el centro, ¿verdad? Ahí en la 4 Juárez y Terán. No sé si vayas a hacer otro, pero es tanta gente que se está involucrando porque oye a través de estos programas esa información tan importante de la liberación. Y aquellos que han tomado, estos cursos, Ricardo, contigo, con el pastor en Caderey, en Apodaca, aquí en Matamoros, en Bronzeville, o sea, se van dando cuenta que hay algo más allá. O sea, no nada más es el empezar a orar y empezar, no. O sea, tienes que prepararte, tienes que conocer contra quién te estás enfrentando. No puedes entrar a una batalla sin conocer a tu oponente. Pero esto que nosotros estamos enseñando este día, ¿verdad? Es para que la gente se dé cuenta que se tiene que preparar. Amén. Conocer esas áreas de las que estamos hablando. Porque hay gente que ni siquiera se pasa por su mente. Imagínate orar liberar tu mente. Sí, amén. Dice el libro de Oseas 4:6, ¿verdad? Que mi pueblo hay veces muere por falta de conocimiento en esta área. Y muchas veces hemos sido muy criticados, ¿verdad? Porque dicen, es que ustedes nada más hablan ¿cómo se llama? Hablan de esa área, se enojan, ¿verdad? Pero vemos como en iglesias, sí, en el pueblo de Dios, habiendo personas... Esa gente que habla así, ¿tiene problemas? ¿Dónde? En la mente. Por eso hablan con amargura, hablan con coraje, hablan con rencor. No es para criticarlos, no es para juzgarlos, al contrario, estamos aquí para ayudarlos. Amén. Porque si hablan así es porque tienen problemas en la mente. Estamos hablando de los cristianos, que tienen ese problema. Debemos tener el mismo pensar de Cristo. Tenemos que hablar como Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Imagínate a Cristo pensando eso, así. Ustedes nomás están hablando de la Biblia, están hablando de demonios, yo me imagino a Cristo hablando así. ¿No? Nosotros tenemos que tener esa mentalidad de Cristo, tenemos que ser imitadores de Cristo. Así que le invitamos a usted que nos está
nos está viendo, si está en vivo ahorita viernes, o si nos está viendo en repetición el mismo viernes en la noche, en la madrugada a las 12:30, o el sábado a las 8:30 de la mañana, le invitamos a que nos llame, nos mande un texto. Si quiere oración, pues pida la oración, vamos a orar por usted. Si quiere que le ayudemos con oración, quiere ir a nuestra iglesia, bueno, hoy tenemos servicio en la iglesia de Valle Escondido. Tenemos varias direcciones, porque hay gente que a lo mejor me dice, es que me queda más cerca aquella, me queda más cerca la del centro. Bueno, aquí en Matamoros tenemos 2 direcciones. Hoy viernes a las 7 de la noche tenemos culto en la calle Arroyo Grande y Camino del Carmen, número 92, esquina, en el fraccionamiento Valle Escondido. Ya estamos pegados allá entre el Fobiste y la Colonia Delicias. Si usted vive cerca de esa área, vaya hoy a la iglesia. Mi teléfono es Cristiano. Aleluya. Te entra una llamada. ¿Y la página también, Ricardo? Si usted vive a los alrededores de esa dirección, así es, de esa dirección, bueno, le invitamos a que vaya a esa iglesia en Valle Escondido. Si vive más para acá, cerca del centro, por el área de la 4, bueno, lo invitamos también hoy. Un servidor va a estar ahí atendiéndole, orando por usted. Santo. Trae problemas de ira incontrolable, trae problemas de resentimientos, odio, todo ese tipo de cosas. Yo le voy a ayudar, vamos a estar orando por usted. Amén. Nosotros estamos ahí en la calle 4, entre Juárez y Terán, número 201, también hoy a las 7 de la noche. Y también en Brownsville, bueno, hoy no hay culto en Brownsville, hoy sí, ¿no, verdad? No. En Brownsville, bueno, pero en Brownsville usted puede ir los jueves a las 7:30 y los domingos a las 9:30 de la mañana en la 624 North Expressway Suite número 6 y 7. Aleluya. ¿Verdad? Pues hay más cosas que producen problemas mentales y emocionales. Por ejemplo, el miedo, Mario. Hay mucha gente que tiene miedo, que dice, es que quiero que ore por mí porque siento como aquel video que salió en el internet, tengo miedo. Mucha gente tiene miedo y no sabe ni por qué. Sí. Es que tengo un miedo, no sé, tengo miedo a morirme, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a que me pase algo. Es un miedo que es antinatural, porque nosotros como seres humanos tenemos el miedo natural de que, por ejemplo, si pones la mano donde hay corriente, pues te va a dar toques, ¿no? Y te da miedo. Hay gente que le tiene miedo, no sé, a ciertos bichos, a ciertos insectos, a las cucarachas, a las arañas, ¿verdad? Pero téngale miedo al Señor. Hay un miedo que es antinatural, miedo, por ejemplo, a las especies de fobias. Miedo al agua, miedo al oscuro, miedo a estar encerrado en un solo lugar, lo que mucha gente llama fobias, o miedo a lo desconocido, que es lo parecido a lo que es la ansiedad, ¿verdad? Es un derivado de la ansiedad. Bueno, hay mucha gente que está batallando en esa área, siempre vive con miedo, siempre vive con temores, y eso también es un problema mental y emocional. Y otra Mario y Goyito, la autocompasión. La autocompasión es la gente que se autocompadece, que dice, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, yo no sirvo para nada, se autocompadece. Su autoestima está baja. Sí, exacto, su autoestima está demasiado baja y viven una vida así muy, ¿cómo te diré? Muy apartada de la sociedad, no tienen vida social la persona. De hecho, esa etapa en la vida de baja autoestima te lleva a otro problema mayor, que es la depresión. Cierto. Sí, porque es una cadenita, es una cadena. Y hay mucho cristiano que hoy está padeciendo mucha depresión. Y me atrevo a decir que ahorita es lo de moda. ¿Sí? La mayoría de la gente por la que hemos orado. Va a ser y tiene mucho que ver el estilo de vida, las cosas que están sucediendo en nuestro entorno, nuestra vida social, qué es lo que está causando todo ese tipo de problemas. La depresión, déjeme decirle que no es una enfermedad, la depresión es un espíritu, y ese espíritu solamente puede dejarlo usted, puede salir a través de una oración. Amén. De liberación. Así que usted lo que necesita es una ayuda espiritual. Yo no estoy desprestigiando a ningún médico, ningún doctor, al contrario, le damos gracias a Dios por los médicos, por los doctores. Hay muchos doctores que son amigos nuestros, amén, ¿verdad? Y Dios permitió la medicina. Pero hay problemas
que no los puede curar la medicina, solamente te puede curar el poder milagroso, el poder sanador de Dios. Y lo digo por experiencia, porque yo fui una persona que viví esa etapa de depresión y ansiedad, y yo llegué a los niveles de depresión muy extremos, a grado tal de pedirle a Dios que me quitara la vida. Yo le decía a Dios, quítame la vida, no vale la pena vivir, yo no quiero vivir, ya estoy harto de esta situación, Señor, llévame, ya no quiero seguir viviendo. Es algo horrible que no se le desea a nadie. Aquí no necesitamos pastillas Valium, Ricardo. Aquí nada más la sangre de Cristo y el poder de su palabra vienen para cambiar. Amén. Gloria al Señor. Sí, Mario, ya nos queda pues nos queda poco tiempo, Ricardo. No sé si quisieras mencionar las otras seis áreas para que pues vamos a dejarlos pendientes. Porque apenas llevamos una. Sí, aleluya. Yo tengo una llamadita, Pastor Ricardo, Mario, ¿verdad? Y en esta tarde nos habla la señora Mari Salazar. Dios la bendiga, hermana Mari Salazar. Dice, es la vecina de Goyito. Mi vecina, aleluya. Mi vecina, ella oró mucho por mí. Yo recuerdo cuando andaba en las calles por ahí vagando, atrás de la central de autobuses, me decía, Goyito, métete a la iglesia. Y luego no quería pasar por esa calle, ¿verdad? Pero gloria al Señor, porque ella oraba por mí, doña Mari Salazar. Ella pide oración por su hijo, amén, y por la salud de la hermana Jacqueline Soto, y que Dios los bendiga en el programa. Aleluya, amén. Dios la bendiga. Amén, Ricardo. Esa es la única llamada que ahorita tenemos. Pues muy importante invitar a la gente, ¿verdad?, para que nos visite nuestra página, Ricardo, nuestra página web. Aquellos que quieran información de los diferentes eventos, por decirlo así, de nuestras iglesias, donde va a estar predicando el pastor Villela cuando sale en campaña, cuando hay campañas aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Pueden visitar nuestra página www.centrocristianoelmesias.com. Ahí, como le repito, hay mucha información de nuestras iglesias, números de teléfono, hay un chat también para que si usted quiere mandar un mensaje, quiere que nosotros hagamos una oración especial, bueno, para que si tiene algún familiar que viva fuera de México, esta señal llega hasta donde el internet alcance, ¿verdad? Le repito, nuestra página www.centrocristianoelmesias.com, ahí está apareciendo en pantalla para que se la pase a sus familiares y que nos visiten, ¿verdad? Que nos sigan, ahí hay cultos en vivo y en repetición todos los días. Ricardo. Seguimos estos temas para que no se los pierda el próximo viernes a partir de las 4:30 de la tarde, a esta misma hora, por este mismo canal, a través de la televisión, a través del internet, se programa Un Encuentro con la Verdad. Nos despedimos. Mario. Amén. Bendiga, Ricardo. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Amén. Aleluya.